Una de las tradiciones en Guatemala es la tradición de los arbolitos para Navidad. En este momento les voy a mostrar a cada uno de ustedes los primeros arbolitos que se utilizaban para las fiestas de Nochebuena acá en Guatemala. Muchas familias en Guatemala, antes de realizar sus compras de arbolitos artificiales en diversos centros comerciales, buscaban en los diferentes terrenos que se encontraban en sus alrededores para conseguir el famoso arbolito de copalpón, más conocido como copal con nombre científico. En Guatemala a este arbolito se le conoce como el arbolito de copalpón. En este momento se los voy a dar a conocer a cada uno de ustedes. Yo ya me encuentro acá recorriendo un terreno donde hay varios arbolitos de esta especie, de la cual se utilizaban mucho para las celebraciones de cada fin de año acá en Guatemala. Este es todo el terreno que me encuentro recorriendo para tratar la manera de encontrar un arbolito de esta especie, para que ustedes conozcan de las tradiciones de acá de Guatemala. Estos arbolitos todavía se utilizan en las áreas rurales de acá de Guatemala. Muchas familias se dirigen a los terrenos a realizar el corte de estos arbolitos. En este momento ya me encontré con el primer arbolito de copalpón. Acá se los presento a cada uno de ustedes. Este lastimosamente está muerto, tiene todas las hojitas completamente secas. Por lo regular las familias guatemaltecas siempre buscaban arbolitos de copalpón de tamaño pequeño para que no hubiera ningún problema a la hora de trasladarlos y a la hora de colocarlos en las viviendas. Si continuamos buscando acá en este terreno, también vamos a encontrar arbolitos de copalpón más grandes. Acá nos vamos a acercar a un arbolito que está completamente grande. Este está vivo todavía. Se pueden dar cuenta acá de las hojitas de un color verde menta y de todas las ramitas que tienen acá. Estos arbolitos tradicionales que muchas familias los utilizaban para la Nochebuena y para cada fin de año. Para los que no lo sabían, a estos arbolitos también se les puede extraer resina. La resina se le conoce con el nombre de copalpón o de incienso. Este se utiliza para las diferentes festividades religiosas que se realizan en diferentes culturas guatemaltecas. A estos arbolitos se les realiza acá la pileta, y acá es donde se va juntando toda la resina, la que se va a comercializar a los diferentes puntos guatemaltecos, donde las personas la adquieren para poder realizar el desahumamiento en diferentes festividades que se realizan. La resina que se logra extraer al final de todo el proceso de recolección de estos arbolitos se utiliza también en ceremonias mayas o rituales mayas. Esto con la finalidad pues, de cumplir los objetivos que en su momento establecen las personas que realizan estas actividades. Familiares también me han comentado que durante años atrás venían a realizar el corte de estos arbolitos. Cuando los trasladaban y los colocaban en las viviendas, soltaban una aroma muy rica, lo cual hace recordar las festividades de cada fin de año, como lo es la Navidad y Año Nuevo. Vean, acá me encontré ahorita un arbolito pequeño. Este tiene un tamaño esencial para poder ser trasladado, pero también lo que las personas hacían en su momento era cortar las ramas bien grandes y lo dejaban todo de una manera muy bonita, o sea, tallado. El arbolito quedaba tallado para poder trasladarlo a la vivienda. De igual manera, soltaba el aroma muy rica, como les comento, pero lastimosamente esta tradición ya se perdió. Acá está toda la ramificación de la planta, todas las hojitas, y acá pues está soltando una aroma muy rica en el video que yo les estoy realizando. Uno de los datos curiosos que les puedo compartir de este arbolito es de que es medicinal también. Personas vienen a adquirir acá lo que son las ramitas para poder realizar diversos tratamientos para las personas. Esto sería una medicina tradicional que se realiza de manera natural. Hoy en día las personas adquieren sus arbolitos artificiales en diferentes centros comerciales o en diferentes tiendas acá en Guatemala, haciendo que los arbolitos de copalpón queden en el olvido en estas festividades de cada fin de año. No sé si ahí alcanzan a ver ustedes que vinieron ya a realizar corte acá de algunas ramas de este árbol de copalpón. De seguro algunas personas vinieron a realizar el corte para llevarlo a su vivienda, ya que también la tradición se ha permanecido, aunque sea poco, a lo largo del tiempo. Bien amigos, sin mucho contexto más en este video, me voy a ir alejando acá del entorno, esperando que a cada uno de ustedes les haya gustado acá
la descripción del arbolito de copalpón, el árbol tradicional que se utilizaba muchos años atrás para decorar las viviendas como el arbolito de Navidad. Muchas gracias por haberme visualizado, suscríbanse al canal, dejen su comentario y dejen su like. Será hasta en una próxima oportunidad. Muchas gracias.